Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. God bless you a todos los que por estas redes sociales nos pueden escuchar y tienen acceso a la zona occidental de las Asambleas de Dios. Con nosotros, en celebración de un aniversario más del Centro de Restauración El Shaddai, queremos compartir las cosas poderosas que Dios hace dentro de su pueblo. Y la Escritura nos habla en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículo 9: te haré fuerte como la roca, e inquebrantable como el diamante. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo pastor Feliciano Montezuma, quien pues nos va a hablar de dichas experiencias. Pastor, ¿cómo fue su unión número uno con Cristo? Cuéntenos esa historia detallada de cómo el Espíritu de Dios trabaja en el corazón del ser humano. Sí, yo siempre cuento, y gracias pastora por la invitación, siempre le cuento en mis enseñanzas y prédicas a los hermanos en los lugares donde predico, mi conversión. Nunca fue en una iglesia, no fue en una campaña, no fue en un culto. Interesante. No fue en mi casa. Yo era católico, asiduo católico, devoto católico. Siempre le digo a los hermanos eso y tenía siempre un contacto con las escrituras. Pero mi familia no, mi familia era evangélica. Y un día, una noche, el Espíritu Santo descendió fuerte sobre mi mamá. Y yo creía que, como yo no conocía el mover del Espíritu en esa época, yo decía que mi mamá iba a morir. Entonces, yo oraba y clamaba fuerte a mi manera, y el pueblo, la gente alrededor escuchó que yo estaba en eso. Y unas hermanas cuadrangulares que iban a la iglesia de mi mamá llegaron a esa hora, 11:30, 12 de la noche. Y oraron por mi mamá se volvió a restablecer de nuevo todo. Y una de ellas me dijo a mí, me señaló y me dijo: muchacho, yo siento de Dios que el Señor te ha visitado para salvar tu alma. Porque ya mi papá iba a la iglesia, mi mamá también, mis hermanos también, aunque mis hermanos no estaban. Y ese día acepté al Señor. Estoy hablando de hace 27 años. Wow. Hace 27 años conocí al Señor, ahí en mi casa. Luego de eso, al siguiente día mi mamá me instó y dice: tienes que ir a una iglesia. Todo el mundo pensaba, va a ir a una iglesia cuadrangular. Pero no. Fui a un campito donde se congregaba un grupo de hermanos, la Iglesia Asamblea de Dios. Y desde esa vez soy parte del Concilio General de la Asamblea de Dios. Y nunca ha estado en otro concilio, siempre en este. Y la gloria sea al Señor que pues estamos militando en el Señor en este concilio. Y pues somos pastores de este concilio. Gloria a Dios. No tenemos la oportunidad de mirar atrás. Cuando comenzamos a militar en el reino de los cielos, usted se coloca las botas, ya no puede retroceder. La Escritura dice que el que pone la mano en el arado no puede dejar de hacer la labor, porque para muchas personas que no tienen un conocimiento amplio de las Escrituras, el pastorear, el ministrar, no es considerado como un trabajo. Pero mi pregunta es la siguiente. Usted acaba de relatar su conversión, que usted comenzó a ir, fue a una iglesia de Asambleas de Dios, distinto, pues la misma doctrina, el mismo Dios. Alabamos al único Dios, al gran yo soy. Eso lo dejamos aquí claro, no tenemos diferencia. A Dios sea la gloria, pues nosotros hemos entendido que somos uno solo en Cristo, unidos en el Espíritu. Más, sabemos que hay distintas organizaciones. Y usted pues decide irse a una organización donde su familia no pertenecía. Comienza un ministerio allí. ¿Cómo es el principio de ese ministerio? Bueno, como le decía, el impacto del Espíritu Santo llegó. Así que esa semana busqué un lugar donde congregar. Y me empecé a congregar en una iglesia pequeña en esa época. Y ahí empezaron mis primeras enseñanzas. A los 6 meses mi primer pastor, que era policía en ese momento, me decía, me veía orando, me veía buscando a Dios, y a los 6 meses me dice: yo tengo que salir a trabajar. Los días que yo no estoy, yo necesito que te encargues de la iglesia. Tendría unos 20, 21 años en esa época. Y me decía: tienes que hacerlo.
Entonces yo me quedaba ahí, me quedé como asistente de los primeros años. Luego el pastor salió por una situación y entró otro pastor que estuve con él militando como pastor de él, como copastor de él 10 años. Y ahí pues nos tomamos clases de instituto bíblico, fuimos pastores de anexos y predicamos durante esos años. Y luego de eso nos casamos y empezamos a pastorear la iglesia que actualmente soy pastor, en el Centro Familiar Cristiano Abba Padre, donde tenemos 15 años de estar pastoreando ahí, con la bendición del Señor, sabiendo que pues Dios nos llamó a este ministerio y estamos haciendo la obra del Señor ahí. Usted está dando una serie de requisitos prácticamente, porque usted habla de esta forma. Llegué y me estaba esperando un pastor y me comienza a entrenar. Y por causa de eso, Dios le da la oportunidad de que al siguiente pastor sigue intensamente la Universidad del Cielo sobre usted. Sí. Luego viene un tercer pastor y sigue usted en la misma posición de ser el copastor de una iglesia. Mi pregunta es la siguiente. Cuando Dios lo llama a usted ser la cabeza principal, ¿cómo se sintió emocionalmente? Porque no es lo mismo, se lo digo por experiencia propia, no es lo mismo ser el segundo que ser el primero en tomar decisiones. Sí, yo siempre, esa pregunta es muy buena, porque con el pastor, el que yo todavía considero mi Cobertura, mi amigo pastor, a la persona que le llamo y le pregunto y siempre converso con él. Ahora está en Panamá, pastorea una iglesia en Arreján muy bonita. Pero esos 10 años que fui copastor de él, era muy intenso en mi trabajo ministerial. Era el copastor de la iglesia, era maestro de jóvenes, era pastor de un anexo, era hasta músico, hacía de todo y estaba en todo, ¿verdad? Pero tomaba decisiones, hacía muchas situaciones, pastoreaba la iglesia. A veces me sentía como abrumado con tantas cosas y yo decía, oye, yo hago, o mucha gente me sugestionaba, y tú haces el trabajo como el pastor, tú eres como el pastor de la iglesia, hasta que quedé solo. Entonces me di cuenta que la cobertura pastoral del pastor principal es muy importante, porque empecé a sentir en los hombros las cargas, el peso ministerial, el peso, la responsabilidad. Y no tenía ese descanso. A veces lo llamaba y le decía a mi pastor, ay Dios, pastor, ahora me hace falta. A veces él estaba en su casa allá, haciendo quién sabe qué, y yo andaba pastoreando y haciendo, y yo a veces la voz del ego decía, oye, tú estás haciendo muchas cosas, pero después que estuve solo me di cuenta, no, la carga la llevaba él, no yo. Entonces uno siente, cuando se le quita, es como cuando usted carga una sombra y le quitan la sombra. Entonces usted está solo y siente la carga del ministerio. Es muy fuerte eso. La Escritura nos habla de la siguiente manera: acerquémonos confiadamente al trono de gracia y Él nos ayudará. Usted explica de que la carga y la posición ministerial es distinta. Quiero que me hable un poquito más sobre esto. Me gustaría que los que nos están viendo tengan un sentido más amplio de por qué hacemos hincapié en este tema específicamente. Porque muchos jóvenes, y en sí hacemos esto para animar a la juventud, muchos jóvenes inician por un periodo de tiempo cierto ministerio, pero en el caminar comienzan a tener una formación, ya sea por el mismo Espíritu Santo o por la persona que está liderizándole, y en cierto modo, cuando sienten eso que usted acaba de mencionar, que ya ellos comienzan a ejercer función de liderazgo al frente, y lo más difícil es, para mi concepto, es la toma de decisiones. La toma de decisiones, porque si usted está bajo una cobertura, usted sabe que esa persona en algún momento le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer, y usted simplemente va a seguir el ritmo y el plan. ¿Cómo usted hace
para encontrar la decisión correcta en los momentos más cruciales en el ministerio? Sí, esa parte, bueno, todos los ministros, ¿verdad? Los pastores, saben que la fuente de toda decisión o la decisión correcta siempre va a ser Dios. Así que por lo general uno va a orar siempre, va a ayunar mucho, orar mucho y va a esperar. Porque al principio uno sí toma decisiones, pero muchas veces las toma demasiado a la ligera. Y se equivoca. Entonces debido a eso ya uno se vuelve precavido y se vuelve como muy cauto para tomar decisiones. Entonces uno siempre ora, ayuna, busca, se asesora, está pendiente a la voz del Espíritu a ver cuál es la decisión correcta. Porque anteriormente, por eso es una escuela y como decía, a veces los muchachos preguntan por qué el pastor no hace tal cosa. Ya le dijimos al pastor, ya le mencionamos al pastor, ya estuvimos ahí y ellos quisieran hacerlo y uno está como ahí frenado, pero es porque cuando uno estuvo en la posición de ayuno hizo lo mismo. Y cuando le tocó a uno tomar la decisión, tomó la decisión mal. Entonces sabe que puede venir una situación mala si toma mala decisión. Sí. Cada decisión tiene una consecuencia. Dependiendo de la forma en que se ejecuta, así va a retribuir a nuestras vidas. Una pregunta más. Yo sé que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero me gustaría escuchar a viva voz algún testimonio específico de algún milagro que Dios haya hecho en su vida personal. Y por supuesto que debe haber otro en la vida familiar. Así que estamos aquí para escucharle. Personalmente yo creo que el milagro más grande es que Dios me haya permitido entender la salvación por gracia, ¿verdad? Porque como yo le digo, yo era católico y creía que haciendo todo eso yo iba a ser salvo. Estando ahora en el camino y entender que por el Espíritu la salvación por gracia. Claro, ha habido muchos milagros o ha habido sanidades en el camino, pero yo creo que el evento sobrenatural que más a mí me marcó o que me comprometió al Señor o me hizo estar comprometido con el Señor fue que, como yo le decía, Dios me llama, yo me convierto al Señor, pero mi idea siempre fue: voy a estudiar a la universidad, voy a graduarme, voy a un día casarme, voy a tener todo, voy a servir al Señor, voy a servir al pastor, ayudar a mi pastor, estar en todo lo que tenga que ver ahí, pero siempre un paso atrás, nunca comprometido directamente al 100%. Pero un día de esos años me acuerdo que mi papá enfermó, ya mi papá estaba anciano, mi papá enfermó y en una enfermedad un poco extraña. Me acuerdo que mi mamá me dijo: tu papá está enfermo, está malo y vamos a orar por él. Me acuerdo haber llevado a mediodía, estábamos a mediodía, sentamos a mi papá en una silla y oramos, empezamos a orar por él. Yo sentía que mi papá se iba ahí. Creo que Dios sabía por dónde tratarme cuando yo era niño, ¿verdad? Primero fue mi mamá y después mi papá. Y entonces yo me acuerdo haberme hincado, me puse de rodillas y clamé a Dios y le dije: Señor, si tú le das vida a mi padre. Mi papá toda su vida fue alcohólico, le gustaba la parranda, nunca fue un cristiano estable. No, él ni siquiera estable, porque él había sido católico. De hecho, las primeras cosas católicas las aprendí de él. Pero ya anciano, de más de 60 años, fue que empezó a ir a la iglesia. Entonces, ese día oré, derramé mis lágrimas y me acuerdo haberle dicho al Señor: Señor, si tú le das vida a mi papá, le prolongas su día, la juventud que no te dio mi papá, te la voy a dar yo te voy a servir. Y yo estaba muchacho en esa época, como le dije, 21, 22 años. Y entonces, por una cuestión así milagrosa, que eso lo Dios hace, mi papá sanó milagrosamente. Y entonces desde esa vez empecé a servir a Dios, estaba más comprometido y cada vez que venía el desánimo, venía una situación de querer dejar el ministerio, porque esto no es sencillo, venía el compromiso: te comprometiste con el Señor, Claro, después yo me doy cuenta que Dios utilizó esa situación para que yo entrara en un compromiso con Él. No necesariamente Dios hace milagros por esas cosas, no es que Dios está entrando en convenios para hacer milagros, no, utiliza situación. Y Él utilizó esa, y en el camino me doy cuenta, claro, mi papá después murió
Y cuando ya volvió a enfermar después de muchos años, en una oración estaba orando y la voz del Espíritu Santo me dijo, ¿o es ahorita o es después? Pero esto viene, de que tú sabrás. Entonces había que aceptar la voluntad de tu Dios. voluntad es la que hay que aceptar. Eso aprendí, hay que aceptar. Pero ese evento fue algo aleatorio, algo que Dios utilizó para que en ese momento, dentro de la poca conocimiento que yo tenía, decir, bueno, me comprometí con el Señor y le voy a servir, le voy a servir. Y Dios hizo el milagro. Sí. Me sonrío porque es interesante las fórmulas que Dios utiliza con cada quien. Y Él sabe cómo tocar a la puerta del corazón de nosotros. Sí, sí. En esta ocasión la fórmula fue tocar la sensibilidad del amor de familia. Sí. Y qué bonito es escuchar el testimonio porque, como usted dice, Dios no hace tratos con nosotros. Él tiene diseños. Eso. Y tiene un destino para cada persona. El detalle es que la persona, y usted dijo una palabra clave, sea entendida en lo que Dios quiere hacer con ellos. Y durante mucho tiempo he visto a Dios moverse en distintas circunstancias. Y esto me ha recordado que Dios a cada persona le da una oportunidad. Sí. Y le da un periodo de tiempo para que la persona se enlace en lo que Dios quiere hacer. Si tú te pasaste del tiempo y no realizaste lo que Dios quería hacer, Él le da la oportunidad a otra persona. Ser un servidor de Cristo, un ministro, porque no hablamos de ministros solamente porque se tiene una acreditación de un concilio X. Siempre he analizado y digo la siguiente forma: ministro, el que es llamado por el mismo Dios eterno. Y como usted lo mencionó, es todo una lucha mantenerse corriendo hacia la meta final, que la meta final no es tener un ministerio exitoso o no ser famoso, sino la meta final es lograr entrar al reino de los cielos. Pastor, usted nos ha hecho un recuento así, ¿verdad? Resumen de cosas que Dios ha hecho en su familia, personalmente. Pero yo quiero que usted le dé un consejo a esa juventud que sé que en este momento ellos están viendo por este medio y escuchando, analizando textualmente cómo Dios trabajó con su vida. Dele unas palabras de aliento a ellos. Para la juventud siempre, y le digo a los jóvenes que pastoreo en la iglesia, primero que nada, todo esto depende de la pasión con que usted haga las cosas, ¿verdad? No se tiene que apasionar. Tiene que convencerse de esto, convencerse y entender que Dios no tiene favoritos en este asunto. Así o sea, es. cada quien logra alcanzar las cosas dependiendo de su obediencia. Y en esa obediencia están marcados principios que nunca van a cambiar. Los principios, por lo menos la disciplina, la obediencia, seguir las instrucciones, estar bajo cobertura siempre, someterse ahí. Porque yo me acuerdo cuando estaba bajo la cobertura de mi pastor y en muchas ocasiones llegaron pastores de otro lado y me veían predicando en la iglesia y le decían a mi pastor, yo me voy a llevar a tu copastor para predicar. Y él decía, no, déjelo ahí. O a veces venía un pastor y decía, yo lo necesito para que me ayude a pastorear una iglesia. El pastor decía, déjelo ahí. Yo estaba aprendiendo, estaba en la escuela. Entonces a veces los muchachos dicen, ya yo lo sé todo. No, usted todavía está en formación. Quieren correr. No, manténgase ahí, que de alguna manera, lo que decían antes, el diseño de Dios es tan infalible de parte de Dios que en el momento oportuno, en el momento correcto, Dios lo va a sacar adelante. Es cierto que Dios el hecho de que no tengamos un ministerio supuestamente exitoso, porque sí los tenemos, que usted empieza a servir a Dios, usted está ya en éxito. El detalle está que estamos invadidos con muchas redes sociales, muchas cosas donde tocan el ego de los ministros o de los jóvenes y dicen, es que tú tienes que hacer esto y crecer hasta este lugar. Así es el éxito. Y en realidad no. Y los muchachos tienen que entender. Dios sí nos quiere dar esas cosas, pero si no viene, estamos sirviéndole a Dios. Tenemos que estar claros con respecto a eso. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es el diseño que Dios me dio?
Porque como escuchábamos en el mensaje ahora pronto, del remero que está en la parte de abajo del barco, él está remando, los de arriba están moviéndose, pero el que está allá está en el anonimato, nadie sabe, su labor es llevar el barco al puerto. Así mismo, nuestra labor es seguir predicando y decirle a los jóvenes, siga haciendo lo que está haciendo, siga haciéndolo, inténtelo cada día hacerlo mejor y encontrará mucha recompensa en el camino espiritual y emocionales y económicas de todo tipo, porque Dios no falla, esa. Dios no nos desampara. Como antes preguntaba, es difícil ser pastor, pero en estos años que he sido pastor, Dios siempre ha estado ahí con todos los recursos que se necesitan para darnos fuerza y ayuda. Nunca nos dejará solo. Cuando usted toma la decisión de ir de la mano de Dios, no importa en el lugar donde estés y donde estés haciendo una función. El pastor mencionó algo que me gustó mucho. Y él decía, los remeros de la parte de abajo. Usted sabe que los remeros de la parte de abajo son los que indican la dirección de la corriente y la forma en que hay que remar. Entonces, si tú eres un intercesor y estás detrás del telón, o si tú eres el que sirve el agua, sí, el que abres la puerta, el que estás aprendiendo a mantener el protocolo, el orden en una congregación, lo que tú hagas, si tú lo haces de corazón para el Señor, Él te va a engrandecer, Él te va a mover, Él mismo te va a promocionar. Ha entrado una filosofía que yo le llamo la filosofía del mundo greco-romano, de Grecia. ¿Y por qué? Porque, miren, personalmente yo estoy haciendo esto a redes sociales por sugerencias de muchas personas y por bendecir el corazón de otras personas. Pero siempre tenemos que tener un norte y claros los conceptos. ¿Por qué? Porque las redes sociales no es para buscar fama. En Cristo y para el ministerio no es así. Las redes sociales tienen que ser para edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso estamos haciendo esto, porque el que usted haya descubierto su corazón aquí con nosotros, solo de escucharle, somos bendecidos. Ahora, mucho más pienso aquellos que están por este medio, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que yo haga resplandecer tu rostro. Bendiciones a todos.